¿Quién soy cuando el silencio me alcanza? ¿Qué queda de mí cuando no hay escenarios, ni luces, ni aplausos? ¿Es el arte lo que me sostiene? ¿O soy yo quien lo sostiene a él? ¿Cuánto de lo que muestro es verdad? ¿Y cuánto es la búsqueda de verdad? ¿Ser artista es crear? ¿O dejarse transformar por lo que se crea? ¿Es un oficio? ¿Es destino? ¿O simplemente una manera de mirar el mundo? ¿Es el arte refugio? ¿Una herida? ¿Una respuesta? ¿O una pregunta sin fin? Bueno, bienvenida Lucía. Muchas Bienvenida gracias. a un nuevo capítulo de este podcast. Gracias por venir primero. Y bueno, nada, como para empezar a ponernos en contexto y a la gente que por ahí esté viendo que por esas cuestiones algorítmicas llega a este video. ¿Qué crees vos que resulte importante para esa persona o que resulte importante para vos que esa persona conozca de vos para saber con quién estamos hablando? Bueno, muchas gracias en principio a Bojo, a Emi por esta convocatoria. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y les auguro un espacio con mucha prosperidad. Muchísimas Y bueno, gracias. no, por favor, a ustedes. Y además que tenemos el amuleto que nos trajo hoy, un regalito hermoso. Bueno, me decías cómo quisiera que la gente me descubra, digamos. Exacto. Siempre es una respuesta difícil de encontrar porque implica mirarse uno y al mismo tiempo uno también se va descubriendo en torno a los otros, ¿no? Entonces los otros te dicen tal cosa, y uno va conformando su espejo, ¿no? De quién soy. Pero pensando un poquito en esa respuesta, creo que me gustaría que me reconozcan como una persona sensible, que le gusta entablar puentes, descubrir a las personas en profundidad, con convicción de que podemos encontrar puntos en común, digamos. Y desde ahí que me siento música, cantante, porque sin dudas esto es un lenguaje que entabla puentes. O sea, yo me he encontrado con gente desconocida totalmente que nos encontramos en una canción compartida que nos gusta, ¿viste? Y después te enterás que era tal o cual persona, pero si tuviera que simplificar, digamos, esta descripción, vendría por el lado de una persona que le gusta entablar puentes, desde lo sensible y desde concretamente la música, que es mi nicho en el arte, digamos. Bien, está bueno eso lo del nicho en el arte. Hoy está de moda un poco esa palabra. Exactamente, hay que como juntarse, para entender. hay que juntarse Exacto. para poder reconocerse, ¿no? En realidad este podcast nace desde una inquietud personal mía de justamente de entablar puentes que tal vez en algún momento me sentía un poco desconectado en ese sentido, y que trajo aparejado también una especie de crisis artística, ¿no? De identidad artística, de qué soy, si soy artista o no, es como para ponerle un título. Y por eso decidí empezar a invitar a colegas, a personas, amigos que uno tiene como tal vez referente o tal vez siente admiración y sabe que a lo mejor pueden entablar puentes o construir puentes desde una charla. Más que por ahí, que está buenísimo esa conexión musical que vos decías hoy, de encontrarte a hacer canciones con alguien. Pero también sentía que me faltaba un poco el espacio de charla, más allá de lo musical. Y entonces, bueno, invitar y empezar a indagar en las personas qué es lo que piensan sobre el ser artístico, que eso es como mi curiosidad, por así decirlo. Y bueno, y la pregunta también es esto, ¿no? ¿Qué es ser artista? Si se nace, si se estudia, si se hace, o simplemente te toca una varita mágica o uno se autoproclama como tal. Para vos, ¿qué es ser artista? Bueno, también estamos cayendo en una pregunta bastante comprometedora porque te obliga Claro. a meterte, ¿no? Quiero contarte que en mi caso, por ejemplo, yo no vengo de familia de artistas que hayan hecho una carrera.
Pero sí fuimos muy artistas, digamos, solamente que se dedicaban a otra cosa para ganar el dinero. Pero bueno, una vez que yo tomé la decisión de dedicarme al canto, también se ponían muchas cosas en juego, ¿no? Porque uno tiene que reconocerse artista, después vamos con el concepto concretamente, y al mismo tiempo asumir que por esto, que es un trabajo, uno merece un reconocimiento. Entonces, bueno, ahí también uno es como que al reconocerse artista tiene que hacerse espacio, hacerse lugar en este mundo. Y bueno, ahí uno empieza a plantearse muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vamos con la parte más profunda que me interpela, que es esto de ser artista. Para mí tiene que ver con instalar algo que despierte en la sociedad algo. Puede ser un pensamiento, puede ser modos de interpelarse las cosas de lo cotidiano. También uno puede poner en cuestionamiento esto de entretener. No estaría mal, digamos, pero en mi caso me gusta esto de poner luz a esto que viene como dándonos prisa cotidianamente. Entonces uno empieza a pensar de ese modo y se da cuenta de que tiene una gran responsabilidad, porque esto va en serio, porque no estamos hablando de uno mismo y de su entorno más cercano, sino que estamos hablando de la sociedad, un rol social que, más allá de que el resto valide o no, es importante. Entonces ahí uno empieza a sentarse de un modo distinto, a respirar mejor y decir, bueno, esto realmente tiene un compromiso que debo respetar. Ya más allá de que respeten o no el trabajo, el respeto por este compromiso tiene que ver con uno mismo, ¿no? Uno se compromete desde ahí, desde adentro hacia afuera. Así que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con instalar esa luz que dispara distintos pensamientos totalmente por debajo de lo común, de lo normal, de lo normalizado. Sí. Como el alternativo, por así decirlo. Sí, alternativo, me gustan otras palabras que están muy de moda ahora, que es el pensamiento disruptivo, disruptivo, que no lo tenemos sino en el arte, lo tenemos en el juego también, y el arte también tiene que ver con eso, ¿no? Una forma de jugar. Exactamente. Una forma de jugar también. Exactamente. Vos decías de esto de que tiene un rol social, ¿no? El artista. Y dentro, que obviamente todos sabemos por ahí la sociedad cómo juzga, por así decirlo, porque juzga en cierto modo al arte para bien y para mal también. Pero me queda como estado como, ¿cuál sería el rol del artista en la sociedad? ¿Qué es lo que aporta? Si lo vemos como en un sentido de que tiene que aportar algo o no. Que es que ese rol es como que me queda dando vueltas. Más allá de entretener, de la espectacularidad, del entretenimiento que vos decías, más allá del entretenimiento, ¿cuál sería su rol social? En el fondo, personalmente creo que el entretenimiento iría como en la cola de lo que yo estoy pensando como rol artístico, digamos. Okay. O sea, inclusive te estoy planteando un modo como disruptivo de pensarlo. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que el rol del arte en la sociedad es totalmente importante. Ahora, la función del arte, esa función del arte en realidad ocupa el espacio que cada uno quiere hacerle, digamos. O sea, yo puedo ser una persona que no transito el arte, ya sea en forma profesional o asistiendo a distintas
propuestas culturales. Eso es una cuestión personal, digamos, de darle espacio o no. Pero lo que sí quiero plantear es que el arte te instala un modo de pensamiento que va por otros rieles. Bien. Que no lo tendrías en la cotidianeidad si no practicas esta identidad artística. O sea, estoy como ampliando un poquito esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque por un lado estamos los artistas, los que nos reconocemos artistas de profesión, digamos, y por otro lado están las personas que pueden vivir artísticamente su vida. Ok, me gusta esa diferencia. Pero ¿sí? Claro, todos somos artistas. Para vivir y saber hay que ser identificarlo, artista. ¿no? Sí, exactamente. O sea, digo, todos somos artistas si uno quiere darle espacio, ¿no? Uh-huh. A esto del arte. Voy mucho más. Uh-huh. Pensaba que también ese hálito de vida que uno siente cuando transita una situación que te hace, que te deslumbra, que te da ganas de vivir y que te quedas como extático, uh-huh. Te genera placer, pero un placer como de dar gracias por estar viviéndolo así en profundidad, digamos. Eso me parece que se vive con el arte. Con el arte. Y eso lo vivimos los artistas y también las personas que no se dedican al arte de manera profesional, pero que viven su vida con tintes artísticas. O que tal vez se dejan atravesar también por esta propuesta artística de un artista, como vos decís, que vive y le atraviesa ese pulso de vida, por así decirlo. Exactamente, es una pulsión. Una pulsión de vida. Esa pulsión de vida que la otra persona que tal vez se dedique o no esté dispuesta a recibirlo también. Y esto me lleva a conectar con si es necesario esto de la exposición en el arte. Si es necesario... Porque a lo que voy es que escuché a Dolino alguna vez decir o discutir sobre cómo funciona el hecho artístico, ¿no? Que hay un emisor, hay un receptor, es lo que el artista pretende decir con lo que hace, el mensaje en sí del arte y lo que entiende el receptor de esa propuesta que dio el artista, que tal vez son cosas distintas y que ahí es donde se completa el hecho artístico. Más o menos esa idea. Entonces, ¿es necesario un receptor o cotidianamente se puede hacer arte, como vos decís, vivirlo cotidianamente? ¿O si es necesario exponerlo o exponerse? A esto voy con que en algún momento, tal vez llevado por lo que se tiene que hacer, tal vez me sentí expuesto en algún momento, queriendo hacer un hecho artístico, me sentí expuesto. Y ahí creo que no actuó esa pulsión de vida que hablamos. Y ahí fue cuando me empecé a replantear todo. Digo, ¿qué está pasando? ¿Es necesario exponerme de esta manera para poder hacer arte o no? ¿Me explico? Sí, totalmente. ¿Vos creés que es necesario exponerlo? Que después encontré la palabra correcta que era o compartirlo. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces tal vez es cambiar un poco la visión, ¿no? Y también me han dicho de que si uno no se cuestiona lo que es, tal vez sigue siendo de la misma manera para siempre, como que es necesario cuestionarse las cosas. Y vos como artista, ¿sentiste que alguna vez te cuestionaste, entraste en duda? O una pregunta que salió una vez que charlamos es, ¿cuándo sentiste que decís, bueno, soy artista? Dijiste, bueno, me hago cargo de lo que soy. Uh-huh. ¿Recordás ese momento? No, esta última pregunta que me haces, creo que no, porque fue un proceso. Fue como un proceso y que cuesta, digamos, porque uno va y vuelve en esa construcción de la identidad, ¿no? Pero retomo esto de la exposición. Sí. Todo esto que habías planteado
Dolina, Sí. en realidad está planteando un lenguaje, códigos, digamos. O sea, si yo tengo un mensaje que compartir, entonces tiene que haber una persona que reciba ese mensaje y entonces, como conclusión, tengo que abrir las ventanas para poder dar ese mensaje. Ahora vamos a poner en tela de juicio esta palabra de exponerse, porque no quise usar esa palabra porque quizás al principio cuando uno siente esa incomodidad de ser visto, de ser escuchado, se siente expuesto. Pero a medida que uno va fortaleciendo su identidad, asumiendo su rol social, se va dando cuenta de que esa exposición no es más que una luz que debe estar en las alturas o en un lugar visible para que justamente comparta su luz, ¿no? Mi maestra de canto, Susana Caligaris, que la quiero tener presente con este mensaje tan profundo, hablamos justamente en un momento de esto de la exposición. Ella decía que quienes se exponen son las personas que tienen que vender una ropa, una modelo, por ejemplo, porque tiene que mostrar eso, ¿no? Pero los artistas irradian lo que tienen adentro. Entonces, según como uno vaya masticando esos códigos, digamos, o esta construcción de la identidad, va cambiando esa exposición por irradiar el mensaje. Por supuesto que también esto demanda mucho autocuidado, porque así como te decía al comienzo de la charla, nosotros los artistas somos personas sensibles porque trabajamos con la sensibilidad, queremos tocar sensibilidad en las personas y eso de algún modo nos hace circular con códigos de vulnerabilidad si uno no aprende a fortalecerse. Te obliga a conocerte, a descubrir tus fortalezas, y de ahí también tenés un poder, ¿viste? Entonces, son otros códigos, tal vez, de los que estamos acostumbrados, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una sensibilidad por descubrir, atravesar y brindar. ¿Y cómo se reconoce un artista? Y bueno, estamos hablando de validación social, ¿no? Sí. O totalmente. no sé, yo te voy a ampliar un poquito más este pensamiento porque... Sí, es que para eso estamos. Ajá. Me parece que por un lado está esto de reconocerse artista, uno tiene que descubrir, digamos, cuál es el mensaje que quiere transmitir al mundo y con qué medios, ¿no? Y poder pulir esos códigos. Bueno, y ahí hacerse cargo, como te decía, de esto, de este ser artista. Yo me reconozco artista, pero bueno, después está la validación social, que bueno, ya me parece que tiene que ver con un factor de subjetividad, que también puede tener un amplio respaldo o no, que ya sabemos que por ahí los gustos también son creados, ¿no? Sí. Así que, no sé, tal vez me faltan estudios de sociología para dar esta respuesta, digamos, pero Claro. me parece que podemos pensarlo de ese modo. Por un lado, creo que la única respuesta que puedo dar es la propia, el reconocerme artista y cómo desde ahí me voy descubriendo y estructurando para dar respuestas a esta misión que uno puede sentir, ¿no? Por ahí me cuesta seguir porque cada cosa se me disparan muchas más. Entonces tengo que decidir para dónde ir. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Como que hay un terreno que en su momento también a mí me chocó y que me generó mucha incomodidad, que es el terreno de justamente que tiene que ver con la validación social, pero como el reconocimiento, ¿no? Y por ahí lo que veía mucho es la búsqueda de reconocimiento. Entonces, muchas veces sentí que estaba rodeado de búsqueda de reconocimiento
Y como que sentí que quedaba un poco de lado esto que vos decís, el mensaje, el hecho artístico en sí. ¿Qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿Qué estamos haciendo? Y en ese sentido es como que digo, bueno, tuve que alejarme un poco de eso, de esa búsqueda de reconocimiento, que por ahí sentí que me rodeaba más que el hecho artístico en sí. Por ahí es difícil la validación social, ¿no? ¿Es necesaria a veces? ¿Es necesario que decir que tiene que ver más con los medios, algo ya más estructurado y material? ¿Es necesario los medios para esa validación, para decir, para reafirmar soy artista, para reafirmar lo que soy? ¿O no? O tal vez esa búsqueda más interna que estoy. ¿Vos cómo te llevas con eso, con la exposición no solo escénica, sino mediática, por así decirlo? Hoy el mundo de las redes, ¿no? Que por ahí nos exige otras cosas que no estamos acostumbrados. ¿Vos cómo te pudiste relacionar con eso, con los medios, con la exposición, con la validación externa más que nada? ¿Cómo lo sentís ahí eso? Bueno, ahí es cuando me parece que entra a jugar esto que de uno asumir a como dé lugar esto de la construcción del ser artista y de tener una injerencia social. Esto no es directo. O sea, muchas veces el mensaje que yo tenga que dar como artista tal vez no esté destinado a la persona que vive al lado mío, digamos. Y entonces ahí es donde entra a jugar esta misión o esta tarea de que el artista tiene que buscar a su público. Ahora, en un momento en el cual el acceso a las obras de arte, a la música, está tan servido a través de las redes y también competimos con otros hechos artísticos, digamos, entonces es como que el público accede a lo que tiene ahí cerquita. Claro. Entonces, probablemente lo que pueda suceder es que no me reconozcan el mensaje que me sirva, que me esté dando ese artista, ¿no? Pero estoy segura, por este llamado tan profundo, que tengo una persona destinataria del mensaje que tengo para dar. No estamos hablando de masas. En mi caso particular, siempre me costó esto de lo que tiene que ver con la fama o el reconocimiento. Más bien fui una persona de tan tímida, hubiera querido cantar detrás de un biombo. Bueno, no, uno después con el tiempo aprende a plantarse y a hacerse cargo, así como decía, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pero claro, como hace falta para que se cumpla ese mensaje, ese circuito, digamos, de transmitir ese mensaje, uno tiene que buscar esa validación social, que no la llamaría de esa manera, si no fuera porque necesitamos reconocer al arte como un trabajo. O sea, nosotros los artistas, aparte de inspirarnos de cosas sutiles, inmateriales, necesitamos de lo material para todas las cosas del cotidiano, como comer, vestirse o armar un estudio, por ejemplo. Necesitamos instrumentos o cambiar las cuerdas, entonces nos hace falta eso. Etcétera. ¿Y cómo hacer que eso sea reconocido como como algo que hace falta, digamos, en los otros que no son artistas? ¿Cómo uno pone un valor a una clase, a un estudio, a una sesión de estudio, por ejemplo, si es algo que no se puede palpar, digamos? Claro, no es contabilizable, por así decirlo. Sí, cuesta. Hay por ahí códigos, ¿no? O sea, si nos juntamos entre los artistas, decimos que más o menos nuestro trabajo, la hora, vale tanto, etcétera, ¿viste? Pero en realidad el tema es dar a entender este mensaje a los que no son, ¿viste? Entonces, desde ahí uno
hace falta el reconocimiento de afuera, digamos, para poder sustentar de lo material esto que no se puede, digamos, materializar. Me quedo con esto que decís de que por ahí la timidez te hizo también plantarte, ¿no? Que fue, a la su vez fue un motivador, un disparador para plantarte y decirte quién sos. Que es algo que a mí me pasaba también, pero en el contexto era como, es como, bueno, tocas, hacer música, tenés que, no sé, grabar, publicar, hacer esto, hacer el otro, que como lo más visto, lo que está visto como algo, como un logro, el famoso llegar o pegarla, no sé. Claro. Ese famoso llegar. Que es también una vía muy respetable, ¿eh? Sí. Solo que hay que bancarse. Hay todo que lo que bancarla, conlleva. claro. Y ahí está la carrera difícil de la cual siento que en un momento dije, no, pero ¿realmente quiero esto? Hay que preguntárselo también, siento que es necesario preguntarse si uno quiere eso, el de pegarla, de tener que buscar sí o sí los medios, sí o sí la exposición en un programa de moda, en una plataforma de moda, lo que sea, que es lo que se dice a dónde tenés que ir, y a su vez siento que es un poco el mercado que te dice hacia dónde tenés que ir, como si sos artista. Si sos artista tenés que hacer de todo este caminito de esta manera. Es una decisión también bajarse de eso, porque a su vez siento que es bastante agresivo ese camino, y como vos decís, hay que bancársela. Y a veces me quedo pensando, o cosas que pensamos que pensamos con amigos, es decir, hay tanta masividad en algunos sectores y a veces la propuesta nueva, la propuesta con improntas propias, por ahí es la que menos escuchada es en general. O a mí me pasa, no sé cómo lo ves vos, pero siento que por ahí la sociedad le cuesta un montón recibir algo nuevo. Y es difícil no caer en fórmulas, por así decirlo, que es lo normal, lo disruptivo es justamente buscar nuevas formas y animarse a esto, a componer, a nuevas propuestas. Sí. Y la pregunta iría, ¿por dónde, o sea, por qué crees que es tan difícil recibir cosas nuevas? Esto, bueno, no, la canción de autor que estamos transitando, qué difícil es. Pasa que me estoy contradiciendo todo el tiempo, siento que me estoy contradiciendo porque digo, qué difícil es lograr compartir eso y que alguien lo acepte, lo escuche, digamos. Pero a su vez siento que es querer exponerse también. Sí. ¿Me explico? Es como estoy en esa contradicción de quiero compartir lo que hago, pero a la vez siento que me expongo. Claro. Porque siento que no hay respuesta del otro lado. Tal vez puede ser la forma, tal vez no sé qué puede ser, pero eso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo te pasa a vos? Tal vez compartiendo tu música y demás. ¿Cómo sentís que es, si hay respuesta? ¿Cómo sentís que es esa recepción? Si crees que en la sociedad le puede llegar a afectarle a alguien de la buena manera, ¿no? De afectarle las canciones de alguna manera. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo sentís vos que puede ser? Y bueno, en realidad uno tiene que preguntarse cuál es la respuesta que está esperando. Claro. O sea, por ejemplo, en mi caso, que soy cantante, a mí me gusta muchísimo tocar en público, sentir que la gente está ahí. Lo hice siempre de ese modo, ¿no? Pero ahora me encuentro con que los lanzamientos son digitales, entonces más allá por ahí de algún comentario en redes sociales o en las plataformas, es muy difícil recibir el abrazo ese, y bueno, uno tiene que reinterpretar permanentemente con los nuevos códigos en los que vamos transitando, ¿no?
Por eso uno tiene que ver qué está buscando como respuesta, en el contexto que nos toca vivir. Me perdí un poco porque fuiste diciendo cosas re interesantes. Sí, viste que se te abren ventanas. Sí, y tampoco quiero interrumpirte porque es muy, Claro. No, pero muy está bien. sustancioso y en realidad son cosas que nos pasan, ¿no? Claro. Hablabas, por ejemplo, de por qué a la gente le gusta recibir información nueva, en este caso las canciones, ¿no? Sí. En realidad eso nos pasa a todos. Nosotros estamos acostumbrados tal vez a escuchar música nueva, pero traslademos esta acción a otro contexto, cómo hacer, por ejemplo, para recibir tal cosa nueva, no sé, autos nuevos, cómo funciona el motor, eso, yo que no sé nada de autos. Bueno, eso va a ser nuevo para mí y tener que, sin ir más lejos, esto que tiene que ver con la tecnología, también para mí es un mundo nuevo y cada vez que aprendí algo ya fue cambiando. Sí. Entonces, permanentemente, si no me pongo en modo de investigación y tranqui, digamos, entonces va a ser un estrés permanentemente. Claro. Creo que nuestro oficio, en esto de ir encontrando cintura en los contextos en que nos toca desempeñarnos, porque vos mencionabas esto que decía, bueno, tener que ir al programa de moda, tener que ir a y eso es bastante cansador. Pero lo difícil, y difícil dijiste, ¿no? Pero lo difícil en ese contexto es cuidarse. Claro. Cuidar esa luz o ese mensaje que uno tiene para transmitir, ¿no? Porque claro, al tener que hacer tantas cosas, afrontar tantos frentes, uno se aturde y corre el riesgo de perder esa llama, ¿no? Entonces me parece que el principal rol, en el contexto que sea, del artista, digamos, sería aprender a cuidarse. Sobre todo con esta misión social tan profunda, ¿no? Después hablabas también de la validación, de cómo llegar al público. Eso ya aprendí que es ensayo y error. Es ir buscando. Tal vez en una primera escucha a una persona le llegó tu canción o no le llegó, sí. Pero estoy segura que en una segunda escucha de una misma canción la gente lo recibe de un modo distinto. O no le gusta o tal vez empieza a inquietarse por tu canción. Claro. El tema es esa primera escucha, digamos, que creo que no define nada esa primera escucha porque ya sabemos, por lo que estuvimos diciendo recién, que es información nueva. Ahora, ¿qué pasa si armamos como un escenario que propicie esta escucha? No es igual llegar a tu público a través de un mensaje diciendo lancé mi nuevo EP, escúchalo, y capaz que pone play, pero se pone a lavar los platos, claro, o a lavar el auto, y sí, está como algo de fondo, ¿no? Pero no hay una escucha profunda. Hay que ver qué quiero yo, claro, hay que ver qué quiero yo como artista en esa propuesta, digamos. Y que también es un poco luchar con esto que vos decís, bueno, largué un tema nuevo, no, ni siquiera un EP, ni siquiera un disco, un tema, porque también es lo que demanda hoy las redes, por así decirlo, estas plataformas. De a una información. De a uno. Pero justamente es la idea de la rapidez, ¿no? Yo siento por lo menos que estoy luchando todo el tiempo con esta rapidez, la inmediatez del consumo rápido. Uh-huh. Si en los primeros 10 segundos no me atrapó, lo cambié. Que esa nueva forma de consumo que hay ahora, que es tan difícil de romper, ¿no? A lo mejor uno tiene una propuesta más para desarrollar. Hoy casi ni se piensa en conceptos de disco, ¿no? De concepto de álbum. Una lista de canciones que tienen algo para decir, sino que estamos luchando todo el tiempo con esta velocidad, ¿no? Que hay que en 10 segundos hay que atrapar a la gente para que se quede escuchando. Que formatea también un poco el mercado, que formatea la escucha, esto que vos decís que se construyen los gustos generales. Nada, o sea, y escuchar esto, canciones que ya arrancan por el estribillo para que se quede sin un desarrollo. Por eso digo que hoy es tan difícil
acercarse o tener la decisión de compartir, ¿no? Qué difícil es lograr la atención. Creo que también es un poco la función artística, ¿no? Esto de detener el tiempo. Y con el consumo, recuerdo haber escuchado una entrevista de Spinetta que decía que la música es como el alimento del alma. Que así como hay alimentos chatarra, alimentos de comida rápida, también hay alimentos elaborados que se hacen de otra manera, por ahí se llevan más tiempo. Bueno, en realidad acá me voy a posicionar en mi experiencia, que es una postura de aceptación. Okay. O sea, yo asumo, tengo entendido que en esto de llegar al público a través de redes sociales, tengo que capturar su atención en los 10 segundos esos, y entonces yo, como necesito más tiempo para explayarme, sé que no llego a mi público en 10 segundos. De algún modo lo tengo aceptado. Pero también se me ocurría pensar que de algún modo lo que estamos consumiendo, no hablo de los artistas, hablo de la gente en general, ¿no? Sí, estamos consumiendo a través de redes sociales, nos torna como con una identidad de máquinas, de consumo ansioso, y en el fondo estamos perdiendo la esencia de la persona, ¿no? de la sensibilidad. Y entonces se me ocurre que si uno sabe observar ese ritmo de consumo, y logra ver que las personas que están haciendo eso, digamos, son personas, somos nosotros también personas, vemos un poder ahí. O sea, yo creo que el poder reconocerse personas sensibles en un contexto de máquinas, es imposible que se pueda competir. En el mejor de los sentidos, somos mejores que las máquinas. Nos vinculamos con las personas que sentimos las mismas vivencias, y entonces una persona que convive con máquinas y tiene la posibilidad de conversar y de vincularse con otra persona, vivir las mismas pasiones, digamos, creo que en el fondo, no sé si pronto o a largo plazo, se va a poder identificar. Lo que pasa es que, viste, si queremos asimilarnos a las máquinas en el modo de desempeñarnos, me parece que tenemos mucho que perder, porque no somos máquinas. Entonces, se me ocurre esto de la aceptación, ¿no? Aceptar, pero ahí veo un poder también. ¿En la aceptación? Aceptar, digamos, eso, y que el punto de vinculación no es esto del automatismo de tener que generar un contenido a los 10 segundos, dentro de los 10 segundos, sino al contrario, proponer algo diferente, porque todos lo hacen de ese modo. Claro. Entonces, y ahí vos decís que está el pensamiento artístico. Sí. El pensamiento disruptivo. Puede ser, en mi caso, estoy hablando sí. de mí misma, porque a la vez veo muchos artistas que se han ayornado completamente a este molde, ¿viste? Y para mí siguen siendo muy artistas, los sigo respetando. Pero bueno, por eso te decía que hablaba desde mi experiencia, claro, y desde mi... Sí, o tal vez supieron surcar o seguir haciendo su arte dentro de ese molde. Exactamente. Que es difícil, ¿no? Buscar la comodidad dentro de un molde, sobre todo para el pensamiento artístico, que es tan disruptivo y que desborda generalmente. Mira, insisto que lo difícil siempre es descubrir cuál es el propio potencial. Bien. Cuál es mi poder, y ese poder lo voy a usar en cualquier contexto. Yo sé que en ese molde tal vez no encajo mucho, entonces mi estrategia es no encajar y proponer una cosa diferente en cuanto al ritmo del discurso, como ir al choque. Esto implica un choque para el ritmo propuesto. Sí, un choque. Sí. Sí, es un choque. Que te hablen tan lento, que te canten tan lento. Claro, generen un clima no apto para ansiosos. Eso, ¿viste? Hay que bancarse. La otra vez que hablamos, estaba tratando de recordar bien cómo lo habías dicho. De esto que me quedó la frase que me dijiste, que los pájaros solo saben cantar. Estaba queriendo acordarme el desarrollo, conté el final, claro.
conté el final del chiste, pero me pareció re interesante, es como que me quedé con esa frase que me pareció re linda para ampliar y para desarrollar, ¿no? En realidad este es un pensamiento, voy a contextualizar un poco. Dale, sí, es un patio divino donde me visitan los pájaros. Ahora tengo muchísimas flores que surgen de la nada, no las planté yo. Ajá. Entonces para mí es una bendición eso, ¿no? Y estaba transitando hace muy poco eso que por ahí te interpeló en algún momento a vos, que es cuestionarte, viste, el rol y cómo hacerse cargo de eso, ¿no? Y entonces charlando con un amigo correntino, Miguel Barrios, lo quiero mencionar porque, viste, esos amigos que vos decís, charlamos siempre y te disparan pensamientos. Bueno, él dijo también esto de hacerse cargo de que así como los pájaros lo único que saben hacer es cantar, y bueno, yo también tengo esto para dar, digamos. Si yo tuviera que, también uno puede amoldarse, pero ya que te reconoces artista, asumir ese rol, ese desempeño, que es en mi caso el cantar, ¿no? Así que los pájaros solamente saben cantar, y bueno, yo también. Claro. Y por esto trabajo todos los días, practico, estoy con el sonido más noble. Bueno, es un gran aprendizaje. Por afuera está esa vorágine de tantas cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Pero por adentro, esa sensación de que todo transcurre muy lento porque estoy viviendo, habitando mi canto interior. Exacto. Creo y estoy convencida de que debe ser así. Que está buenísimo alimentar, porque ahora que le estás diciendo, recuerdo que hablábamos también de que uno como artista también tiene que, justamente, tiene una vida, tiene que vivir, comer y a veces trabajar de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con lo artístico, pero como vos decís, nunca dejar de vivir el canto interior. Está bueno también recordarse eso. Y esto también era una pregunta que me hacía, me acuerdo en pandemia, también ya venía con preguntas. Hacían un ciclo por vivos de Instagram, que estaban de moda en ese momento los vivos de Instagram. Y hablábamos que se llamaba, era la persona dentro del artista. Ajá. Y este es el artista dentro de la persona. Al revés que el de ahora. En ese momento la inquietud o la pregunta principal era si es posible separar al artista de la persona. Que lo vinculo un poco con esto de vivir lo que vos decías hoy más temprano de la cotidianeidad, de cómo vivirlo. ¿Vos crees que es posible separar al artista de la persona o conviven cotidianamente? Yo creo que el poder del arte es que está generado por una persona que vive, que siente, y por eso puede transmitir algo desde el arte. Uh-huh. Si no, nos estaríamos comparando con, por ejemplo, la inteligencia artificial, uh-huh. una máquina, sí. Que viste que también puede hacer cosas, sí, dicen sí. Que puede componer canciones, bueno, no sé, sí. Pero hay que ver cómo suena eso, ¿no? Pero vuelvo a esto y lo quiero volver a citar porque es un tema que me interpela cuestionarnos, ¿no? El hecho de convivir con lo más profundo de nuestra esencia, asumirla en este contexto en el cual las máquinas están como avasallándonos y sentimos cierta presión o cierta invasión en esto, ¿no? Uh-huh. Creo que nuestro poder justamente es eso de la sensibilidad, y gracias a que la persona siente, vive las cosas de todos los días, las urgencias, el tener, así como decís vos, de trabajar de otras cosas para poder sostener esa luz, eso es lo que después alimenta tu arte, ese mensaje, porque vos pasa por tu cuerpo, por tu sensibilidad, por tus pensamientos, y se traduce de un modo que tal vez el común de las personas no podría traducirlo, o tal vez sí, pero que al pasar por tu sensibilidad resignifica esa experiencia
para mí es maravilloso poder hacerlo de esa manera. Que no se pueda separar la persona del artista es un poder. ¿Es un poder? Sí, es un poder. Qué loco. Dando un volantazo y como para ir redondeando también, algo que se estuvo cuestionando mucho en los últimos tiempos, o en un momento estuvo muy fuerte, era la pregunta si todo arte es político. No, esta vinculación del arte con la política. Ahí, obviamente están las dos posturas, quienes dicen que sí, quienes dicen que no. ¿Vos cómo vivís eso? ¿Vos creés que todo arte es político? Pero ahí hago una salvedad donde digo que tal vez es necesario entender qué es político. O sea, entender el concepto de lo político de lo partidario. Son cosas distintas. Hay veces creo que se confunde lo partidario con lo político partidario. Que ninguna de las dos están mal, sino que son posturas, digamos. Pero que son posturas distintas. ¿Vos cómo te llevas con eso? Mira, desde el momento en que uno decide vivir en una sociedad, entonces tiene que asumirse como un ser político, digamos. Si yo decido hacer arte, no es una función diferente a cualquier otra, a cualquier otro oficio. Entonces, desde ahí que tengo un desempeño político, digamos. En estos términos, o sea, sí. No tiene una incidencia desde lo partidario, sino desde el modo de vincularnos con los otros, que vivimos en un mismo contexto, ¿no? Exacto. Entonces, tomar una decisión de actuar de tal o cual modo ya tiene una conformación política, y eso totalmente político, digamos. Sí. O sea que desde ahí, claro que sí. Desde ahí. Y con lo partidario, que es por ahí, a veces invade un poco, o por ahí en estos tiempos un poco más revolucionados, ¿también crees que es necesario ese partidarismo, por así decirlo? Sí, solamente que creo que sí, Solo que al no transitar ese terreno, tal vez me faltan herramientas para ver cómo insertarme. Creo que el arte, así como tiene incidencia en la gente, digamos, por supuesto que también tiene incidencia en lo partidario, y cuánta falta nos hace instalar la sensibilidad en nuestros dirigentes, ¿no? En todas las personas que aspiran a los cargos de poder o que ejercen el poder. Es muy importante no perder de vista que su rol tiene que ver con el bienestar social. Ahí tenemos una misión muy importante como artistas, y bueno, creo que en lo personal me toca todavía poder entender, digamos, las reglas de algo que es un oficio históricamente cuestionado, y poder sacar ese prejuicio para finalmente instalar este mensaje del cual debo hacerme cargo a costa de todo, aún ese contexto que me genera tanto prejuicio. Bien. Claro, bien. Sí, que te genera prejuicio el contexto partidario. Sí, exactamente. Bien, genial. Bueno, como para ir haciendo un resumen, cerrando, algo más que te parezca propicio para aportar desde tu mirada de artista, o cómo definirías vos tu aporte hacia la sociedad. ¿Qué sentís que estás aportando vos con tu arte? Creo que mi aporte tiene que ver con el instalar la sensibilidad, el poder atrevernos a ser sensibles en un contexto en el cual parece que solamente debemos mostrar nuestro costado fuerte, digamos, atrevernos a la sensibilidad. Yo misma lo estoy practicando. Y desde ya poder vincularnos en profundidad, poder instalar estos vínculos así como lo estamos haciendo vos y yo, mirándonos a los ojos sin el temor de tal vez
qué está por salir, con qué está por salirme esta persona. Claro. No, o sea, practicar un poco también esa confianza, ¿no? De acá estamos por convivir y seguramente algo bueno y algo que nos fortalezca puede salir. También puede salir mal. Pero la fe, en este caso, en estos contextos, es muy importante para poder construir juntos. Si no, realmente no tiene sentido convivir. Y también intentarlo, ¿no? Porque intentar. Es más fácil y cómodo quedarse en su casa, sino que también está bueno intentarlo, animarse, arriesgarse. Como vos decís, que también puede salir mal. Está bueno arriesgarse y también es un poco esta propuesta con este ciclo de charlas, es justamente encontrarnos un poco más allá de los escenarios, de las guitarreadas y demás. Abrir este espacio para poder charlar, expresarnos y entendernos más que nada. Así que bueno, gracias Lucía, gracias. No sé si hay algo más que quieras aportar, que te haya quedado en el tintero. No, simplemente darles las gracias a vos, Joa, a Emi por este espacio. Agradezco muchísimo el poder darme la palabra, dar su tiempo también para una charla distendida y bueno, acá estamos a disposición. Bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos encontrándonos tal vez en el próximo capítulo con más charlas sobre arte. Así que gracias Lucía y nos vemos la próxima.